Buenos días a todos. Gracias por asistir a la reunión del día de hoy de columna. Hablaremos pues sobre el compromiso espinal en mieloma múltiple. Carlos Rivas, residente de tercer año de neurocirugía. Entonces, para empezar con más usual, vamos a presentar un caso clínico. Tenemos un paciente de 50 años, previamente sano antes de la consulta, sin ningún antecedente relevante de importancia, y consulta por un cuadro de 3 meses de evolución de dolor en región lumbar que se exacerba con la bipedestación prolongada. Refiere además que ha presentado episodios de sudoración nocturna y niega pérdida de peso, pero sí una disminución pues, en el apetito normal. Con los datos anteriores, quisiera que alguno de mis compañeros residentes respondiera algunas de las preguntas pues, que está acá en la diapositiva. ¿Qué banderas rojas identifican al paciente? ¿Qué datos del examen físico les gustaría conocer? Y si solicitaría algún examen complementario. Buenos días. Sí, claro, entonces, pues de la clínica del paciente podemos identificar que tiene algunas banderas rojas, comenzando pues que es un dolor lumbar que inicia después de los 50 años, tenemos una primera bandera roja. El tiempo de evolución es un dolor que ya lleva más de 6 semanas, otra bandera roja. Es un dolor que se está acompañando de unos síntomas pues, que no completan el cuadro del síndrome constitucional, pero que se ha tenido de aforesis nocturna, que también uno podría considerarlo como parte de las banderas rojas, y la hiporexia también es importante. En cuanto a los datos al examen, ¿qué otros datos al examen físico? Sí, de pronto si hay ahí presencia de algún déficit sensitivo, déficit motor, cómo están pues, los reflejos, si tiene mielopatía o no tiene mielopatía, o si tiene alguna otra pues, signo de alguna. Y en cuanto a los exámenes complementarios, yo creo que con este paciente podríamos empezar con una imagen y con unos estudios así como muy básicos, un hemograma, unos reactantes de fase aguda, ya me complementaría con eso. Listo. Bueno. Muy bien. En cuanto a los datos del examen físico, entonces el paciente tiene una fuerza de 5/5 sin ningún déficit sensitivo asociado, no tenía alteración en el control de los esfínteres, digamos que era un examen físico completamente normal. En cuanto a los exámenes complementarios, entonces a este paciente se le solicitó un hemograma, donde vemos una hemoglobina que está normal, ¿cierto? Unos leucos que están normales con unos neutros igualmente normales, unas plaquetas dentro pues, del límite normal, un VIH 1 y 2 negativo, ácido úrico normal, un calcio que está dentro de los límites, pues dentro del rango normal, una función renal adecuada y una LDH que también podría considerarse pues normal. Se le solicitó entonces una tomografía de columna lumbar, dadas pues, las banderas rojas que presentaba el paciente. Me gustaría que algún otro de mis compañeros nos dijera qué puede ver en la imagen. Entonces, en esa primera imagen, una tomografía de ventana ósea, columna lumbar, se ven lesiones de aspecto lítico o distóticas, una lesión lítica expansiva en el sacro y una fractura patológica del L3. L3, múltiple compromiso pues, de los elementos posteriores, lesiones pues, de aspecto lítico. La lesión pues, del sacro ocupa el canal, la L3 pues, no pareciera. Y pareciera también con un componente de tejido blando. Habría que complementar pues, con una resonancia. Listo. Entonces, por esos hallazgos, ¿cierto? Las lesiones líticas a nivel de columna lumbar, incluso se alcanzan a evidenciar algunas en los alerones ilíacos. Entonces, quisiera saber entonces pues que alguna anormalidad o algún otro paraclínico quisieran saber del paciente. Listo. Y si solicitarían pues alguna otra imagen, todo pues lo que vieron, aparte de la resonancia pues, que ya mencionó Santiago. ¿Listo? Entonces, el paciente se le hizo una resonancia contrastada pues, de toda la columna, ¿cierto?
Quisiera que otro compañero me dijera qué puede evidenciar en la, en la resonancia. Pues ahí estamos viendo que sale columna lumbar en T2. La lesión entonces que habíamos descrito claramente del sacro es una lesión, otra vez, parece isointensa, tirando hipointensa en el T2. La lesión del E3 pues es un corte axial. Pues. Una lesión hiperintensa en el T2, pues múltiples hiperintensas en el T2. No parece pues en las lesiones de los vertebrales como un compromiso epidural, pero la del sacro sí ocupa pues todo el canal. Esto es un estilo, es nunca contrastado. Un T1 contrastado, la lesión pues realce muy algo de contraste, las otras lesiones también. Un realce pues muy homogéneo al medio contraste. El resto pues de la columna cervicodorsal y se evidencian múltiples lesiones. Entonces, a nivel de toda la columna. Listo. Entonces, en esta paciente teníamos dos lesiones pues, que comprometían de forma importante la estabilidad de la columna, ninguna con alguna compresión pues, neurológica evidente. Entonces, como lo mencionó pues, ya Santiago, teníamos la lesión en L3 con un gran componente lítico y un colapso importante pues, de la vértebra. Y también a nivel de T1, un compromiso de prácticamente todo el cuerpo vertebral con alto riesgo de colapso y que al interrogar al paciente también presentaba dolor cervical importante, sin ningún déficit pues, asociado. A ese paciente, con todo el cuadro pues, de las lesiones polesóticas en la columna, además de las lesiones pues, también la lesión en el sacro y las lesiones en los alerones ilíacos, la primera sospecha fue un mieloma múltiple. Se hicieron estudios adicionales, se encontró pues, que tenía una gamapatía monoclonal de IgG-kappa, una proteína de Benson positiva en orina y una aspirada de médula ósea que concluyó pues, una neoplasia de células plasmáticas. Como a modo de introducción para hablar entonces de mieloma, tenemos que es una neoplasia maligna de células plasmáticas, es la segunda neoplasia hematológica más frecuente después del linfoma no Hodgkin. Hasta el 63% de todos los pacientes van a ser mayores de 65 años. Y en cuanto a los factores de riesgo para presentar la enfermedad, se ha asociado ser hombre, afrodescendiente y se ha demostrado pues, como un riesgo en los pacientes que son obesos. ¿Listo? En cuanto a la fisiopatología, entonces tenemos que esos pacientes van a iniciar generalmente con una gamapatía monoclonal de significado indeterminado y de un 1 a 2% de esos pacientes van a progresar a un mieloma múltiple latente donde no van a tener síntomas significativos. De hecho, si no se hace un examen dirigido pues como de tamizaje o porque consulten por alguna otra enfermedad no se va a presentar, pues no se va a diagnosticar y esos pacientes con mieloma múltiple latente hasta un 10% del año van a desarrollar síntomas y van a ser diagnosticados como tal, como un mieloma múltiple. En cuanto a la presentación clínica, entonces, hasta un 80% van a presentarse con lesiones líticas en radiografías, que incluso puede ser de manera incidental. Un 73% se van a presentar con anemia y ya el resto de los hallazgos pues, a nivel de paraclínicos van a ser muy bajos. Entonces, un 20% van a presentar leucopenia, solamente un 19% van a presentar una función renal alterada, un 13% van a presentar alteraciones del calcio y ya muy raro encontrar un paciente con linfoma, con mieloma que tenga trombocitopenia o linfadenopatías. En cuanto al diagnóstico, entonces, comúnmente utilizamos pues los criterios CRAPS, ¿cierto? Que son los que están acá en la parte inferior de la diapositiva. Entonces, tenemos que presentar al menos uno de los siguientes criterios, que es tener hipercalcemia, que es un calcio en suero. Entonces, tener un suero en calcio más de 1 miligramo por decilitro mayor al límite normal, que generalmente es 11, una función alterada de la depuración de creatinina por menor de 40, una hemoglobina 2 gramos de método de imagen, ya sea portátil
por radiografía o por un PET-CT. Y debe la médula ósea es tener una aspirada de médula ósea con un porcentaje mayor a un 60% de células plasmáticas, una tasa pues, de cadenas libres mayor a 100 y más de una lesión focal pues, encontrada en la resonancia mayor a 5 milímetros. Aparte de esto, como se los había mencionado, digamos que tenemos un porcentaje de la población que va a tener una gamapatía monoclonal de significado indeterminado, que no propiamente va a ser el diagnóstico pues, de mieloma múltiple, pero que hay que vigilarlos porque como vimos hasta el 2% al año van a progresar. Entonces, estos se van a caracterizar por tener una gamapatía monoclonal que va a ser menor a 3 gramos por decilitro, un porcentaje menor a 10 en el aspirado de células plasmáticas, con células marcadas con el CDA 138, una proteína de Bence en orina menor a 500 miligramos en 24 horas y generalmente pues, no vamos a tener los criterios CRAPS como tal positivos. El mieloma latente, ¿cierto? Donde ya vamos a tener una tasa pues, de proteínas mayor a 3 gramos sobre decilitro, una tasa de células plasmáticas CD138 mayor a 10%, una proteína de Bence generalmente mayor a 500 miligramos en 24 horas y los criterios CRAPS negativos. Y acá quiero hacer un énfasis en que la proteína de Bence solamente está positiva pues, en el 80% de los mielomas. Hasta un 20% van a tener la proteína de Bence negativa y es por eso que no se incluye entre los criterios CRAPS como un criterio pues, patognomónico de la enfermedad. Eso es para tenerlo pues, en cuenta. Listo. Acá un algoritmo pues, del diagnóstico del mieloma. Entonces tenemos un paciente que generalmente va a presentar dolor óseo, fatiga, anemia, falla renal. También puede presentarse pues, con hipercalcemia, aumenta las proteínas en suero, como ya vimos pues, las lesiones líticas en las imágenes. Y también puede presentarse pues, con fracturas patológicas o con compresión pues, neurológica por la misma fractura, ¿cierto? O por el componente de los tejidos blandos. Vamos a realizar los test de orina y en sangre para los criterios CRAPS y a realizar una imagen generalmente del sitio donde el paciente refiere a dolor, o se puede hacer una gamografía o un PET-CT de cuerpo entero para ver lesiones. Y finalmente vamos a hacer el aspirado de médula ósea y la parte pues, de las proteínas en suero. Si tenemos una alteración, pues una gamapatía monoclonal, vamos a confirmar el diagnóstico. Si no tenemos la gamapatía, debemos estudiar pues, otras causas. En cuanto a la clasificación, entonces esto se va a basar de acuerdo pues, a los laboratorios que le tomemos al paciente. Vamos a tener 3 estadios según el sistema de estadificación internacional revisado, ¿cierto? Un estadio 1 donde vamos a tener una beta-2 microglobulina menor a 3.5, una albúmina mayor a 3.5, una LDH que generalmente va a estar dentro del límite normal, anormalidades cromosómicas dentro de la aspirada de médula ósea van a estar ausentes y estos pacientes van a tener una tasa de sobrevida a los 5 años del 77%. En un estadio 2 donde vamos a tener ya una beta-2 microglobulina entre 3.5 y 5.5, una albúmina que empieza a estar disminuida, menor a 3.5, una LDH que puede estar disminuida o aumentada, generalmente va a tener una alteración de la parte de los cromosomas dentro de la aspirada de médula ósea, y ya esos pacientes van a tener una tasa de supervivencia a 5 años de 62%, y el estadio más severo, el estadio 3, donde vamos a tener una beta-2 microglobulina muy aumentada, una albúmina que puede estar aumentada o disminuida, con una LDH que generalmente está muy aumentada y con una alteración cromosómica dentro de la aspirada de médula ósea que suele ser bastante marcado, y ya estos pacientes van a tener una tasa de sobrevida a 5 años muchísimo menor del 47%. Listo. En cuanto al compromiso de columna, que es lo que pues, venimos a hablar el día de hoy, entonces lo que vamos a ver es que una vez las células del mieloma, las células B, se depositan en la columna, pues a nivel generalmente de los cuerpos vertebrales, van a estimular la producción y la función de los osteoblastos, ¿cierto? De los osteoclastos, perdón, y van a disminuir la función de los osteoblastos, y esto va a desencadenar pues, las fracturas osteolíticas, y el componente de los tejidos blandos y el tumor va a generar pues, la compresión vertebral como tal. Las compresiones vertebrales entonces se pueden dar por
pues de tres maneras. La primera es la infiltración del cuerpo por parte del plasmocitoma, pues, o del mieloma, la compresión por la afectación de los elementos posteriores o propiamente por una afectación de tejidos blandos que va a infiltrar la columna a través de los forámenes o por lesiones líticas pues, que va a presentar en el hueso. Listo. Eso nos va a dar edema espinal y como consecuencia al final un infarto pues, medular que va a generar los síntomas en el paciente. En cuanto al compromiso pues, de la columna, vamos a tener que va a afectar principalmente la columna dorsolalumbar con un mayor compromiso del cuerpo sobre los elementos posteriores, como lo había mencionado anteriormente. El dolor va a ser el principal síntoma del que se van a quejar los pacientes. Generalmente va a ser un dolor que lo van a caracterizar pues, como de tipo óseo, que se va a desencadenar sobre todo cuando el paciente tiene que hacer tareas de sobreesfuerzo, de levantar peso o cuando está en bipedestación de forma prolongada, y las lesiones van a ser líticas hasta en el 80% pues, de los pacientes. ¿Listo? En cuanto al tratamiento, entonces lo vamos a dividir en dos, ¿cierto? Van a medidas con un tratamiento oncoespecífico, donde vamos a tener pues, los diferentes agentes quimioterapéuticos y la radioterapia, y las medidas de soporte, que van a ser las farmacológicas y las quirúrgicas. En las farmacológicas vamos a tener sobre todo pues, el manejo del dolor y el manejo de la osteoporosis por lesiones líticas pues, que tienen esos pacientes, y las medidas quirúrgicas que se van a ejecutar solamente pues, en caso de que hayan fracturas inestables o que haya compresión medular. Entonces, de aquí podemos concluir que el tratamiento quirúrgico que vamos a ejercer en la columna no va a ser un tratamiento con fines curativos, sino, digámoslo así, para paliativo de los síntomas, y el tratamiento específico, la quimioterapia y la radioterapia, es el que en verdad va a tener impacto en la sobrevida de esos pacientes. ¿Listo? En cuanto al tratamiento, pues, pues, digamos, conservador, ¿cierto? Entonces vamos a tener agentes como el denosumab para el manejo de la osteoporosis y la hipercalcemia, ¿cierto? Los bifosfonatos en caso de osteoporosis y fracturas patológicas no susceptibles pues, de manejo quirúrgico, ¿cierto? Con sus efectos secundarios cada uno. Y ya en cuanto al manejo quirúrgico de soporte, la literatura nos plantea pues, el uso de vertebroplastia y sinfoplastia como la principal intervención que podemos hacer nosotros en estos pacientes. En cuanto pues el tratamiento oncoespecífico, entonces la radioterapia se ha visto pues que tiene impacto en la sobrevida de los pacientes, puede aumentar la inestabilidad mecánica en los pacientes que ya tengan fracturas subyacentes. Entonces digamos que también tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones qué pacientes llevar a cirugía y cuáles no. Y en caso de compresión medular aguda puede usarse como monoterapia, aunque los estudios han mostrado que funciona mejor pues como terapia combinada, la parte quirúrgica y la parte de radioterapia, reservándose la radioterapia solamente en aquellos pacientes que tienen un compromiso sistémico tan importante que no pueden ser llevados a cirugía. ¿Listo? En cuanto a los esteroides, entonces no son un medicamento pues, que utilicemos de rutina en estos pacientes, solamente se reservan pues, a aquellos pacientes que tengan una compresión medular aguda mientras se llevan al manejo quirúrgico, y hay que tener en cuenta que no hay un consenso sobre la dosis adecuada o cuál es el esteroide adecuado o incluso la duración óptima pues, del tratamiento con esteroides. Ya en cuanto a la parte pues, de intervenciones quirúrgicas, entonces como se lo había mencionado, la literatura menciona la vertebroplastia y la sinfoplastia como la mayor intervención pues, que se realiza en este tipo de pacientes. Generalmente se reserva pues, para pacientes con lesiones líticas que no tengan una deformidad mayor de la columna y que no implica una inestabilidad importante. También se ha visto pues, que en pacientes que tengan lesiones líticas y que no tengan una fractura, podría mejorar los síntomas, e incluso hay estudios que muestran disminución de la mortalidad, aunque es debatido pues, intervenir en pacientes sin fractura para llevarlo pues, a este tipo de intervenciones. ¿Listo? Se recomienda pues, una inyección de 2 a 5 cc de cemento por nivel y máximo 3 niveles. Se ha visto una mejoría de un 80 a un 95% del dolor en los pacientes. Y en cuanto a las complicaciones, se ha reportado que la fuga de cemento, ya sea hacia el canal o hacia la parte anterior del cuerpo, puede llegar a ser tan alta como del 13%. Entonces, digamos que es importante y uno tiene que evaluar esto a nivel, pues cuando va a tomar la decisión de operar a un paciente. En cuanto a la artrosis más descompresión del canal medular, entonces está indicado básicamente en pacientes con una compresión medular aguda o cuando tengan un compromiso importante de la estabilidad pues, mecánica de la columna.
generalmente también cuando hay compromiso pues, de la pared posterior del cuerpo vertebral que genera pues, la compresión como tal, y cuando hay deformidades importantes pues, de la columna, sobre todo pues, cifosis, porque como lo mencionamos anteriormente, generalmente afecta es la columna dorsolumbar. Listo. También se ha visto que en estos pacientes generalmente no van a hacer una fusión ósea como tal, y el soporte de la artrosis va a recaer casi todo el tiempo sobre los tornillos, pues sobre el sistema de instrumentación. Listo. Eso es muy importante pues a tener en cuenta para el seguimiento a largo plazo de esos pacientes. Se recomienda pues hacer una descompresión lo más amplia posible, mínimo de 3 niveles como tal, y la resección pues tumoral solamente en casos seleccionados donde sea el componente del tumor el que está haciendo pues la mayor compresión, y pues se plantea solamente hacer la parte de cirugía de separación, no resecar todo el tumor como tal, porque suelen ser tumores que sangran mucho y responde muy bien a la quimio y la radioterapia. Se ha visto pues que con esta intervención la mejoría del dolor va a ser de un 75 a un 100% de los pacientes, y la mejoría del déficit neurológico va a ser de un 50 a un 75% de los pacientes. Listo. Una tasa de complicaciones que puede llegar a ser tan alta como hasta el 20%. Dentro de la tasa de complicaciones llama la atención la parte pues, de la mala cicatrización, que va a ser el 11%, infecciones del sitio operatorio que pueden ser hasta el 10%, y complicaciones tromboembólicas asociadas pues, al reposo, que pueden llegar a ser al 10%. Y un deterioro neurológico de base con el que llevamos al paciente a cirugía, que en realidad pues, es relativamente bajo, un 3%. Entonces, en cuanto a los pacientes pues, con compresión medular, tenemos este algoritmo diagnóstico. Entonces, digamos, tenemos el paciente con mieloma múltiple, con compromiso de la médula espinal, vemos si hay síntomas neurológicos, si no los hay, entonces radioterapia y quimioterapia como primera opción. En caso de haberlos, podemos utilizar corticoides con las dudas en la literatura, pues que ya lo mencioné previamente, y de ahí vamos a medir la estabilidad de la columna con la escala SINS. Entonces, si vemos que el paciente tiene una lesión estable en la columna, el paciente es candidato solamente a radioterapia sin ninguna intervención quirúrgica, y si es inestable o tiene retroposición de los fragmentos, entonces lo vamos a llevar o a descompresión y fijación o a estabilización de la columna más quimio y radioterapia. Listo. En cuanto a las complicaciones quirúrgicas como tal que se presentan en este tipo de pacientes, está ese estudio que se publicó en el 2023 que analiza pues 270 pacientes y qué tipo de complicaciones presentaron. Entonces, en cuanto a las complicaciones intraoperatorias, que pudieron ser hasta el 10%, la principal complicación fue un sangrado, que generalmente era alto, mayor a 3 litros, y se presentó en 40% de los pacientes que presentaron las complicaciones intraoperatorias. Y en cuanto a las complicaciones postoperatorias, que se presentaron en un tercio de los pacientes, ellos los dividieron pues, en complicaciones menores y complicaciones mayores. Listo. Entonces, en cuanto a las complicaciones menores, que hablaban pues, de aumento del dolor, reposo, necesidad pues, de aumento de los analgésicos, ¿cierto? Y ya las complicaciones mayores que requerían que el paciente fuera llevado a una nueva intervención o que retrasaban pues, de manera importante la salida de los pacientes. Entonces acá vemos cómo en los pacientes que se llevaron pues, a cirugía, entonces el dolor severo fue mucho más importante, infecciones de la herida que fue mucho mayor pues, en los pacientes que se llevaron a cirugías grandes, dehiscencia de la herida como, pues, como alteraciones que presentaron pues, una significancia estadística importante, y eso es relevante a la hora pues, de seguir esos pacientes. Además de eso, vemos cómo también eran más propensos a presentar infecciones sistémicas como neumonía, infecciones del tracto urinario e incluso pues, bacteremia pues, asociado a la ISO. Listo. En cuanto al tiempo de sobrevida de esos pacientes, entonces se ha visto pues, que cuando se intervienen, generalmente la sobrevida puede aumentar hasta 162 meses. En cuanto a los scores pues, de sobrevida que se tienen, se recomienda no utilizar ni el tomite ni el tokugachi, ya que subestiman la supervivencia de esos pacientes. Y se dieron de cuenta pues, que a pesar de que utilicemos un buen score para medir la sobrevida, el principal factor que va a impactar va a ser la clasificación internacional, como lo vemos pues, previamente. En cuanto al caso clínico, entonces, evaluando pues, las dos lesiones que eran inestables, tanto la lumbar como la cervical, se determinó que por las consecuencias a largo plazo que podría tener en el paciente, la lesión a intervenir en este momento era la cervical, dado que el paciente iba a ser sometido pues, a radioterapia
y podía progresar a una fractura importante, una compresión neurológica a nivel de T1, que implicaría pues que el paciente quedara prácticamente o parapléjico con una cuadriplegia de T1. Listo. Esa es la bibliografía para el caso. ¿Preguntas? Carlos, explícame por qué eso, pero de esa zona. Bueno, un paciente que tiene una lesión en el sacro, en la región dorsal, en la región cervical. Entiendo que este paciente primero se programó para resecarle el sacro, después la región lumbar, después no, yo no entiendo. Bueno, profe, fue un caso complejo. Inicialmente se había programado para intervenir en la lesión. Era la lesión lumbar, pues porque era la que mayor inestabilidad tenía en ese momento, pero y para hacer la biopsia pues del plasmocitoma que tiene en el sacro. Se comentó el caso con hematología, ellos ya lo habían hecho, la aspirada de médula ósea, ya prácticamente estaba confirmado que era un mieloma, porque se vio pues, en la lectura del patólogo inicial antes de la inmunohistoquímica, ya decía que era una neoplasia de... Digamos que ahí la intervención en el sacro digamos que se canceló. En cuanto a la intervención entre la columna lumbar y la columna cervical, entonces el paciente mejoró del dolor lumbar con los analgésicos, no tenía ningún déficit asociado pues, a la lesión lumbar, y la lesión a nivel de T1 tenía una alta, pues tenía un CIS de 10, con una alta probabilidad de inestabilizarse más con la radioterapia pues, que va a recibir el paciente, y en caso pues de que presentara compresión a este nivel iba a tener consecuencias mucho más catastróficas que a nivel lumbar. Entonces, inicialmente se decidió intervenir la región cervical por esa parte profunda. ¿O no será que es que nosotros como cirujanos creemos que podemos solucionar todos los problemas de los pacientes? Es una duda que tengo. Gustavo, pues me gustaría oír tu concepto, porque yo sí quedo como confundido aquí con este paciente. Nacho, buenos días. Antes de yo decir alguna cosa, todos los residentes vieron las imágenes, o sea que tal vez algún otro residente hubiera propuesto algún otro tratamiento diferente o hubiese visto la necesidad de intervenir alguna de las otras lesiones que el paciente tenía. O sea, es que el caso es muy complejo. Esa es como la discusión, Nacho. Es que por eso inclusive fue que decidimos traer este paciente a la discusión. Todos vieron las imágenes. Aquí los veo callados a todos. Nacho, ese paciente... Joan quiere hablar. Listo, dale. Profe, ¿qué más? ¿Cómo está? Carlos pregunta, ¿el paciente tenía algún signo mielopático? No, como pues, en el caso clínico, el paciente no tenía ningún síntoma de déficit neurológico como tal, ningún síntoma mielopático. Bueno, yo respecto a este caso, tengo varias consideraciones. Bueno, la primera es que en la parte cervical, pues el paciente, si bien tenía un CINS de 10, era potencialmente inestable, no tenía signos de compresión. Pues yo no me hubiese apresurado tanto a hacerle una artrodesis antes de la radioterapia. Yo le hubiese hecho la radioterapia, la quimio, hubiese esperado, lo hubiese vigilado de forma, digamos, estricta, pero no lo hubiese artrodesado pues, de entrada, porque el paciente, digamos que clínica, neurológicamente estaba intacto. Respecto a la parte lumbar, si era una lesión bastante inestable, yo creería que en ese caso, aunque el paciente no tenía caudequina, sí considero que, pues, que ameritaba de pronto, si el paciente tenía dolor mecánico, artrodesarlo, si no, de pronto vigilarlo como tal. Y respecto a la lesión del sacro, pues es un plasmocitoma. Los plasmocitomas responden muy bien a la radioterapia, tampoco creo que
había necesidad de intervención. En resumidas cuentas, este paciente yo le hubiese hecho la radio y la quimio y lo hubiese vigilado. Si el paciente posteriormente a eso empieza a presentar un dolor de tipo mecánico o empieza a manifestar signos de mielopatía o de caudequina, ahí sí tomo la decisión de operarlo, pero antes no. Yo no hubiese operado a este paciente. Bueno, muy interesante varias cosas que comentaste, Joan. Pero bueno, enseguida volvemos específicamente sobre la lesión de la unión cervicotorácica y cómo se debe evaluar la inestabilidad potencial, que inclusive ya hay literatura disponible alrededor de ese tema, inclusive en estos días se va a publicar un trabajo del grupo de tumores de Latinoamérica de Spine acerca de esa esa zona oscura o esa zona indeterminada cuando nosotros debiéramos tomar algún tipo de acción por el riesgo que eso implica. Pero bueno, digamos que acerca del tema, pues ya, como dijo Carlos, el mieloma múltiple es una enfermedad que está aumentando significativamente. Obviamente en Colombia no tenemos muchas estadísticas, pero en Estados Unidos ha aumentado hasta un 700% en los últimos años. O sea, cada vez vemos más pacientes con mieloma múltiple. Nosotros en el hospital cada vez vemos más pacientes con mieloma múltiple. Y esos pacientes tienen una característica. Primero, que viven muchísimo más que muchas otras enfermedades neoplásicas. Y segundo, que con frecuencia, como ya vimos, obviamente en este caso, son pacientes muy enfermos, o sea, son pacientes que nosotros realmente muchas veces no tenemos ni siquiera la capacidad quirúrgica para resolver todo el riesgo axial o todo el riesgo neurológico que los pacientes tienen. Entonces, aunque en este paciente la imagen tal vez la más llamativa era la de la columna lumbar, digamos que en el análisis que nosotros hicimos, la más peligrosa era la unión toracolumbar, porque si ese paciente en algún momento hacía algún tipo de compresión neurológica en la columna lumbar, digamos que era la caudequina y eventualmente pudiera dar un poco más de tiempo para hacer cualquier tipo de intervención. Segundo, si ustedes ven, y por eso les dije, les comenté que el análisis de las imágenes realmente era muy importante, la lesión de la columna lumbar realmente era un colapso casi total de la vértebra que impedía o que limitaba algún procedimiento percutáneo como una cifoplastia o una vertebroplastia. Y si ustedes además ven todas las otras lesiones líticas que tiene alrededor de la lesión de la columna lumbar, una reconstrucción con instrumentación tal vez también hubiese sido prácticamente imposible porque la paciente no había definitivamente de dónde apoyar o dónde instrumentar las vértebras adyacentes. Entonces ahora les hago otra pregunta. En los pacientes, y se la hago a Joan directamente, en los pacientes con CINS indeterminado, ¿cuáles son los pacientes que ustedes consideran algún tipo de intervención? Porque el riesgo neurológico muy probablemente es significativamente mayor que en otros pacientes. Realmente esa fue la razón por la que nosotros decidimos intervenir de uno. Profe, sí, serían los pacientes con CIN mayor de 10. Eso inclusive recientemente pues, se ha revisado porque pues, examinados se ha tratado pues como de ajustar un poco. Los pacientes con CIN mayor de 10, pues de 10 o mayor, pues tienen un riesgo bastante aumentado de inestabilidad. Lo que pasa es que en este caso, que es un mieloma múltiple, que es una terapia que responde muy bien a la radioterapia y a la quimioterapia, no sé, yo hubiese esperado, y además con un compromiso tan extenso, es que si hubiese sido un paciente con una lesión única, listo, yo lo opero, tiene un CINS que es potencialmente inestable y que es mayor de 10, que realmente se puede inestabilizar, pero es que es un paciente que tiene una compresión extensa. Yo la verdad hubiese esperado, hubiese hecho la radioterapia, la quimioterapia, lo hubiese vigilado signos de alarma muy específicos, y en caso de que el paciente de pronto empiece con dolor intenso o empiece con algún tipo de deterioro mielopático, ahí sí lo hubiese llevado a una cirugía. Pero pues, no sé, es mi opinión. De todas maneras, pues tampoco estuvo mal haberlo operado, ¿cierto? Evitando de pronto un deterioro agudo, pero
Pero yo hubiese esperado. John, pero sin dejar esto pues como en el plano de la subjetividad, ¿cuáles son las variables, en ese caso específicamente de T1, que le ayudan a uno a tomar algún tipo de decisión? O sea, en esa zona indeterminada, para ser conservadores o considerar alguna intervención. O sea, ¿cuáles son las variables que realmente ayudan en esa decisión, o cualquier otro de los residentes? Dentro de esas variables está de forma muy importante el dolor mecánico, ¿cierto? El paciente presente un dolor que claramente usted le dice siéntese, agáchese o cualquiera pues, de estas maniobras, y el paciente tenga un dolor intenso o que el paciente tenga un compromiso neurológico. Esos son, digamos, dos factores altamente importantes donde determinan que ese CINS de 10 si realmente pues, pueda o no determinarme a mí si el paciente va a necesitar una instrumentación. ¿Alguien más? ¿Quién más quiera opinar acerca de ese tema? Buenos días, pues yo creo que una de las variables más importantes es que en este caso, como dice Joan, pues es muy importante tener el número total pues, del CINS, pero algunas variables pues, propias de la escala, como que estábamos en la unión cérvico-torácica, que es uno de los que más puntaje me da, que tenía en realidad muchos componentes líticos, pues me hace pensar que es una lesión más potencialmente inestable, aunque para ser sincero, yo en realidad no pensé en instrumentar o en intervenir de entrada a esta unión cérvico-torácica. Yo me había ido más bien por intervenir la lumbar, pero haciendo pues el análisis de los componentes, como usted dice, profe, creo que tener en cuenta que sí estábamos en la unión y que estábamos ante unas lesiones que tenía mucho componente lítico. Creo que eso era lo que más lo hacía uno irse pues por la intervención de esta lesión de la unión cérvico-torácica. Sí, tal vez es eso. O sea, vea, en los pacientes con CINS indeterminado, el hecho de que una lesión sea lítica, el hecho de que una lesión sea transicional, es lo que con frecuencia, digamos, aumenta más el riesgo de que la lesión progrese o que aumente en la clasificación del CINS en algún momento. Obviamente, pues esto es, digamos, trabajos que sugieren que de alguna forma esos pacientes tienen un riesgo mayor de hacer una lesión con mayor inestabilidad, y por lo tanto en la unión cervicotorácica donde la médula tolera poco, pues obviamente algún tipo de compresión medular. Entonces, pacientes líticos con lesiones transicionales y que eventualmente van a ser llevados a radioterapia, tienen un riesgo mucho mayor de tener colapsos vertebrales y por lo tanto compresiones neurológicas agudas. Entonces, digamos que en estos casos es cuando vos sos como el responsable del paciente, y tenés que tomar una decisión. Entonces, digamos que otra alternativa sería, por ejemplo, haber hecho una vertebroplastia, que era lo que decía Nacho. ¿Quién de pronto ha tenido alguna experiencia con una vertebroplastia torácica tan alta? ¿Alguien? Nacho, ¿vos qué piensas de eso? No, yo no tengo experiencia con vertebroplastias torácicas altas, pero yo sí quiero opinar algo y quisiera ponerme como en los zapatos de este paciente. Yo creo que yo no lo alcancé a conocer, pero yo me imagino que era un paciente que estaba supremamente enfermo. Si le íbamos a evitar una paraplegia operándolo cervicodorsal, pues el paciente ya iba a quedar parapléjico por lo menos con compromiso de esfínter y con dificultad para caminar por la lesión en el sacro. Yo no sé, porque es que es un paciente que un cirujano lo programa para una resección parcial del sacro, el otro al día siguiente cambia la programación porque está inestable lumbar, después pensamos en una vertebroplastia dorsal y terminamos haciendo una fusión. O sea, yo entiendo que todo se hace con muy buena actitud y muy buen conocimiento científico, pero me parece que en este caso dejamos a un lado el paciente. Este es un paciente que para mí es un paciente en estado terminal por sus múltiples lesiones en la columna. Entonces yo creo que a veces debemos enfocar
manejo más en la parte humana que en la parte científica. Yo entiendo la parte científica de ustedes, el CIMS, el TOMITA, todas esas cosas, pero no entiendo la cirugía en este paciente. O sea, mi cerebro no asimila esta cirugía. Nacho, eso es, digamos que ese paciente, digamos que es un diagnóstico de nuevo y apenas está empezando a clasificar. Carlos, ese paciente, ¿cuál es la clasificación y cuál es el pronóstico de ese paciente? ¿O no lo conocemos todavía? Era un ISS-1, que estaba pendiente por la parte ¿Y cuál es el pronóstico de ese paciente? Pero como lo mostré en la diapositiva, tiene una sobrevida del 77%, 75% más o menos a 5 años. Entonces es eso, Nacho, o sea, que se enfrenta uno a pacientes que están muy enfermos y este es el tema de todos los días, o sea, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, o sea, son pacientes que están muy enfermos, pero pacientes que desafortunadamente para nosotros y afortunadamente para el paciente con los tratamientos oncológicos disponibles, digamos que sobreviven mucho tiempo. Entonces, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha comentado, o sea, y a esto es lo que cada vez nos vamos a enfrentar más, especialmente con la evolución de los tratamientos de quimioterapia, y es que vamos a encontrar pacientes tan enfermos y con, entre comillas, tan buen pronóstico oncológico, que nosotros es posible que no tengamos las herramientas suficientes para tratarlos con todas las intervenciones finales que en este momento podemos contar. Sí, es verdad, es un paciente que es extremadamente enfermo. La lesión del sacro era la que menos necesitaba intervención. A mí me pareció que la lesión de la columna lumbar, aunque era muy importante, era la que menos riesgo neurológico tenía. Y la lesión de T1, que aunque pues ya todo lo que se ha discutido, me parece que era la que desde el punto de vista neurológico pudiera tener algún desenlace más catastrófico. Entonces realmente por eso fue que decidimos intervenir T1. Inclusive en algún momento pensamos en hacer una vertebroplastia de T1, porque en los pacientes así como lo dijo Carlos, en los pacientes con mieloma múltiple, muchas veces lo único que uno puede ofrecer es una vertebroplastia o una cifoplastia, que ya después, pues ya hoy no hay tiempo, pero discutiremos qué es lo que tiene que tener en cuenta en los pacientes con mieloma múltiple, que se van a llevar a este tipo de procedimientos que son extremadamente riesgosos, o sea, son en los pacientes donde más se complican. Entonces, realmente por eso fue que tomamos esa decisión, Nacho, porque eso es, o sea, digamos que en algún momento vos te tenés que responsabilizar de tu paciente y de alguna forma, pues el paciente está muy enfermo, pero vos tenés que, digamos, pues hombre, sí, disminuir el riesgo, al menos en lo que a nosotros en lo que a nosotros nos toca, que es disminuir el riesgo de algún tipo de complicación neurológica, esencialmente pues con la estabilidad que estas lesiones líticas causan, pues la inestabilidad que esas lesiones líticas tan graves causan en la columna. Entonces, para mí, la lesión más grave del paciente, lo digo desde mi punto de vista, obviamente es una discusión que ya sabemos que es compleja y larga, era la lesión de T1, una lesión que era potencialmente inestable y que además de eso tenía muchos criterios, con un riesgo neurológico muy alto, y que si eventualmente el paciente se hallara a radioterapia, obviamente el riesgo aumentaba en otro 20% de hacer algún tipo de fractura patológica, y por lo tanto decidimos hacer eso. Una vertebroplastia imposible, los vehículos son muy pequeños, el cuerpo es muy pequeño, y vertebroplastias por encima de T5 en general son muy arriesgadas y con una tasa muy alta de complicaciones. Entonces, ese es como el análisis, Nacho. No sé si alguien más tiene algún otro comentario. No, me parece muy interesante. Yo quiero hacerle una pregunta a los que operaron a este paciente. Los huesitos estaban porque los que yo operaba en mieloma múltiple ponen uno de esos tornillos en un hueso muy blandito y a largo plazo uno no sabe qué tanta fusión van a hacer. ¿Cómo encontraron los huesos y qué se sabe a largo plazo, cómo le va a estos pacientes con la fusión? Nacho, les va súper mal. Les va súper mal. Digamos que eso ya está estudiado, y de la reintervención en todos los pacientes que se hace algún tipo de estabilización en columna, en el mieloma múltiple es donde más reintervenciones hay. Y a corto plazo, a 4 semanas, hasta el 20% de los pacientes hay que reintervenirlos. O sea, los pacientes sí, es que está claro, es que la situación es muy difícil, a los pacientes les va muy mal. En este caso, pero es lo que te digo, o sea, son pacientes que tienen un pronóstico a largo plazo muy bueno, y entonces uno como cirujano de columna se siente que no está como a la altura de las exigencias del caso, pero bueno. No, en este paciente, digamos que Andrés Apolinar estuvo en la cirugía, digamos que el torque insercional de los tornillos no fue tan malo,
y finalmente digamos que podemos decir que quedamos satisfechos pues como con lo que pudimos hacer. Eso fue lo que pudimos hacer con la instrumentación, y obviamente no se debía hacer ni más, y yo creo que menos tampoco le hubiera servido. Pero sí, en mieloma múltiple uno muchas veces entra y uno pues se queda sin alternativas quirúrgicas. Eso es, hombre, profesor Nacho. Al pródigo